Para ubicar una fracción en la recta, se divide la unidad en segmentos iguales, como indica el denominador, y se ubica a la fracción según indique el numerador. Por ejemplo, si tenemos 4 séptimos, debemos dividir a la unidad en 7 segmentos, como indica el denominador, y ubicar a la fracción en el cuarto segmento, como nos indica el numerador. En este caso, representamos a una fracción propia, es decir, el numerador es menor que el denominador, y por este motivo siempre se representa entre el 0 y el 1. Ahora, cuando tenemos fracciones impropias, es cuando el numerador es más grande que el denominador. Para representar estas fracciones debemos separar a la unidad por las cantidades que nos indique el denominador, pero al ubicar nuestra fracción, esta no se encontrará entre el 0 y el 1. Por ejemplo, si tenemos 5 tercios, debemos dividir a las unidades en 3 y contar 5 posiciones, y como vemos, nuestra fracción, al ser impropia, es decir, al ser el numerador más grande que el denominador, no quedará entre el 0 y el 1. Cuando tenemos que representar más fracciones, por ejemplo, si tenemos que representar 1/2 y 2 tercios, primero debemos dividir a la recta en tantas partes como nos indique el producto de los denominadores. En este caso será 6, y para ubicar cada fracción en su posición, debemos multiplicar el numerador de una de las fracciones por el denominador de la otra. De esta forma, la fracción 1/2 nos quedará en el tercer segmento y la fracción 2 tercios nos quedará en el cuarto. A la hora de representar más de 2 fracciones en la recta, por ejemplo las siguientes, el método que podemos utilizar es igualar los denominadores, utilizando fracciones equivalentes, y ubicarlos en la recta. Para esto se puede utilizar el método del mínimo como un múltiplo. Entre las fracciones dadas, el MCM es 20, y como vimos anteriormente, al multiplicar al denominador por un número que nos dé 20, también debemos multiplicar al numerador por ese número. Entonces, al multiplicar nos quedan las siguientes fracciones equivalentes. Una vez teniendo todas las fracciones con el mismo denominador, podemos dividir a la recta. En este caso, dividimos la unidad en 20 segmentos y ubicamos las fracciones, según la cantidad de segmentos que nos indique el numerador. Podemos reemplazar a las fracciones equivalentes por las originales, quedándonos de la siguiente manera.